Muy bien, continuamos, les habíamos adelantado, vamos a hablar de un tema que me parece importante. Tome nota, por favor, el 30 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimentarios. Es como toda fecha especial, sirve, en este caso concreto, por ejemplo, para sensibilizar acerca de la importancia de la prevención y en su caso, entiendo, para un diagnóstico oportuno sobre este tipo de problemas. Para encarar este tema tenemos la presencia de dos profesionales que nos van a ayudar a reflexionar sobre esto que acabo de proponerles. Está con nosotros Alejandra Pérez, ella es profesional nutricionista, le agradezco muchísimo la visita. Alejandra, bienvenida. Y lo propio para Grace Camacho, gracias por acompañarnos a ambas, bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es rigor, ¿no? Hemos escuchado, y seguramente seguirá ocurriendo esto, acerca de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué son? Es pregunta obligada en este tipo de entrevistas. Alejandra, ¿qué nos podrías decir de la manera más concreta y sencilla posible sobre esto? A ver, los trastornos de conducta alimentaria, como dice su nombre, son patologías que afectan la conducta en cuanto a alimentación. ¿Ya? Nosotros trabajamos con tres, especialmente la anorexia, la bulimia y lo que es el trastorno de atracón. ¿Ya? Todas son enfermedades más que nada psicológicas. O sea, son más bien enfermedades de naturaleza psicológicas. Exacto. El paciente, de acuerdo a la patología, tiene una visión de su cuerpo, de los alimentos, de la alimentación, etcétera, muy distorsionada. Ahora, si bien es cierto, escuchamos estos términos, ¿no? Bulimia, anorexia, etcétera. ¿Cuál será la magnitud de este problema, de esta enfermedad? ¿Alguien tiene datos respecto a cuál es la incidencia, por ejemplo, de las personas que tienen trastornos alimentarios? Datos estadísticos a nivel Bolivia no los tenemos porque este grupo de trastornos no está considerado en el Sistema Nacional de Informes que se dan, ¿no? de los distintos diagnósticos de salud, pero tenemos datos globales, hablando dentro de la población general, o sea, en todos los grupos etarios, tenemos una incidencia de la anorexia nerviosa hasta el 1%, tal vez un poquito más de la población general. De la bulimia nerviosa estamos llegando 0,8% hasta más o menos el 2%. Sin embargo, lo importante que debemos añadir es que respecto a los grupos etarios, aquí sí existe una diferencia significativa, ya que la vulnerabilidad del desarrollo de estas patologías se encuentra justamente a inicios de la pubertad, la adolescencia y la adultez joven. Entonces, entre estos grupos etarios la incidencia estamos llegando más o menos al 6%, ¿no? De ambas, anorexia y bulimia nerviosa, que son las patologías frecuentes. Y tal vez otro dato más para añadir es que la relación de la presentación de estas enfermedades, estamos hablando de 4:1, 4 en mujeres, relación de un varón. Son mucho más frecuentes en mujeres. Bueno, qué datos importantes, ¿no? Qué datos importantes. Yo leí ya justamente ayer para investigar un poco el tema a raíz de la entrevista y encontré algo interesante, ¿no? De repente una mala interpretación, mala lectura o si quieren prejuicio, como que asumiendo que esos problemas son estrictamente de mujeres o afecta a mujeres, ¿no? Cuando esto no es así, ¿no, Alejandra? Sí, como decía la doctora, ¿no? Sí puede afectar a varones. Es cierto que afecta en un mayor porcentaje a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres son las que están más preocupadas por su físico, por todo lo que se ve en redes sociales, en la cultura en general, ¿no? Modelos, propagandas, etcétera. Entonces las mujeres están un poquito más presionadas en el tema físico. Y esto hace que tengan más tendencia a tener estas enfermedades, que son las que se preocupan del aspecto físico demasiado, ¿no? Claro, bueno, eso está claro. Entonces, si bien hay mayor incidencia en mujeres, los hombres no están exentos de este problema, ¿no? Vayamos entonces un poco a entender, ya que los hemos mencionado, de manera un poco más concreta, a la anorexia y bulimia. A ver, doctora, por favor, voy a pedirle que usted nos oriente un poco en este tema. Bien, diferenciando ambos trastornos, podríamos mencionar que la anorexia nerviosa, bueno, ambas son trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades del espectro dentro de los trastornos mentales. ¿Por qué? Porque la base es psicógena, ¿no? Son distorsiones a nivel psicológico que van a producir el desarrollo de la enfermedad. A ver, déjenmelo decirlo en términos simples, y si me equivoco, me corrigen, no hay problema. No, es decir, adelante. Este tema es más que todo, tiene que ver con la mente, ¿sí? Es mental, se puede decir, ¿sí? Sí, está dentro de los trastornos mentales.
porque las distorsiones se producen a nivel psicológico, ¿no? Estas enfermedades se caracterizan por tres, podríamos decir, indicadores principales. Primero tenemos una distorsión de la imagen corporal, especialmente hablando de la anorexia nerviosa. Por eso la imagen típica que tenemos de la anorexia es esta chica con extrema delgadez que se ve gorda. El segundo indicador, tenemos una obsesión por la delgadez, ¿no? Un control que se quiere tener por alcanzar una delgadez extrema que ya no es saludable. Y el otro es una alteración constante y permanente en los patrones alimentarios, ¿no? Dietas restrictivas, patrones de compensación, ya sea mediante el ejercicio extremo o purgarse o provocarse vómitos para compensar las ingestas alimentarias. Si quisiéramos diferenciar en ambas, un indicador muy importante sería el tema de la delgadez extrema. Las anoréxicas tienen índices de masa corporal que van por debajo de los límites normales, entonces estaríamos hablando incluso de grados de desnutrición, una delgadez extrema que va a tener compromiso a nivel de la salud física como tal, ¿no? Repercusiones a nivel físico evidentes, gastrointestinales, cardiorrespiratorias y principalmente en el ámbito de la esfera reproductiva también, ¿no? Alteraciones del ciclo menstrual y demás. En cambio, la bulimia nerviosa son chicas que también tienen una distorsión de la imagen corporal, se obsesionan no a tal grado respecto al cuidado de su imagen, pero tienen un índice de masa corporal normal o incluso algunas pueden tener sobrepeso. Y bueno, la diferencia sería el tema de los atracones, ¿no? Ingesta abundante de alimentos que después, por los sentimientos de culpa que produce esta ingesta abundante de alimentos, se recurren a medidas purgativas tales como la típica de provocarse vómitos. Bueno, ¿podríamos hablar de que una es más peligrosa que la otra? Sí. ¿Sí? Sí, claro, porque como dice la doctora, la anorexia suele traer más complicaciones físicas, más complicaciones clínicas, ¿no? Como tienen la extrema delgadez que nos hablaba la doctora, el índice de masa corporal muy bajo, porcentajes de grasa tan bajos que hacen que la mujer pierda, por ejemplo, el periodo menstrual y así también pierda la posibilidad de embarazarse, y muchas otras complicaciones clínicas. Entonces pueden hacer que se enferme con mucha más facilidad la que tiene anorexia, ¿no? La que tiene bulimia puede llegar hasta tener sobrepeso, un peso normal, puede parecer que no tiene ningún problema clínico. Bueno, a ver, ¿es correcto que hablemos de mortalidad acá? No. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, la mortalidad es elevada, especialmente hablando de los casos de anorexia. A nivel global, la OMS menciona que la mortalidad en las pacientes anoréxicas está circundando entre el 10 y 20%, porque justamente esta delgadez extrema va a producir patologías físicas orgánicas que pueden desencadenar, ¿no?, la muerte de la paciente. Bueno, yo quería tocar ese tema un poco para dimensionar en su correcto tamaño este problema, ¿no? Ahora voy a retroceder un poquito, doctora, para preguntarle, me sorprendió algo, a ver, es decir, usted nos ha dicho que acá hay un problema de percepción distorsionada, ¿no? Es decir, que la persona que está atravesando este problema se percibe distinto a la realidad, ¿sí? Cuando uno se mira al espejo, por ejemplo, ¿sí? Y de ahí un poco tiene lógica, claro, lo que usted nos explicaba, el tema es básicamente mental, ¿no? Sí, en realidad hay un desbalance a nivel neuroquímico, ¿no? Hay una alteración en la estructura normal de los neurotransmisores que va a producir esta distorsión de la imagen corporal. Son chicas que realmente se ven gordas, se ven con sobrepeso, tienen una imagen que no satisface de repente los estándares o cánones de belleza que ellas tienen, ¿no?, mentalmente. Entonces, pese a la delgadez extrema, ellas se ven gordas. Tienen esa percepción. Sí. Bueno, qué complicado, ¿no? Ahora, Alejandra, ¿cómo se podría identificar? Porque acuérdense que les he dicho la importancia no solamente de sensibilizarnos sobre esto, sino de una detección oportuna, precoz. ¿Qué señales podríamos identificar antes de que el problema se vuelva crítico? A ver, generalmente estos problemas, estos trastornos empiezan en la adolescencia, a los 13, 14 años, ¿no?
es bastante difícil identificarlos porque no van a tener una sintomatología clínica, no se van a ver enfermos. Muchas veces las conductas que tienen son muy ocultas, ¿no? O sea, comen normal, especialmente los bulímicos, comen totalmente normal, comen con la familia, comen de todo, ese es un atracón, y al momento se levantan, van al baño, lo devuelven, se purgan, hacen ejercicio extremo, dietas extremas, aparentan estar normales. Entonces, para diagnosticarlos, observar estas enfermedades visualmente, o sea, clínicamente, sintomatológicamente, tendrían que llevar varios años ya con la enfermedad, ¿no? Quizás la más fácil de diagnosticar va a ser la anorexia, ¿no? Por todos los problemas médicos que va a traer con el paso de los años. Pero como te digo, de inicio es bastante difícil. Lo que más hay que fijarse es el comportamiento. Siempre va a haber un cambio, ¿no? Un cambio en la vestimenta, van a tratar de ocultar su cuerpo, van a empezar a hacer dietas, a rechazar alimentos, muy poco a poco van a tener algún cambio en su comportamiento. Por todo lo que me han dicho hasta acá, he estado pensando yo y creo que es un problema que debe afectar a la familia en su conjunto, ¿no? Mayor incidencia en mujeres, los hombres no están exentos, jóvenes, ¿sí? Sobre todo jóvenes, pero no exclusivamente jóvenes, doctora. Si bien es la etapa en la que más se desarrollan estos trastornos, también pueden desencadenarse en etapas adultas jóvenes, ¿no? Estamos hablando entre más o menos los 13, 14 años, como decía Alejandra, hasta más o menos los 25, 28 años de edad, que puede desencadenarse la enfermedad. Más allá de esa edad, es muy poco probable que se produzca porque ya la personalidad está estructurada. Entonces, de repente uno de los factores de vulnerabilidad es justamente personalidades que no están estructuradas, falta de autoestima, desconfianza, que son factores que van a producir que se desencadenen y se cronifiquen estos trastornos. Entonces, en edades más avanzadas, básicamente sería muy raro, ¿no? No hay casos francamente descritos. Muy bien. Lo habíamos dicho, lo reiteramos por favor, me parece importante, linda oportunidad para conocer más acerca de esto, ¿no? Es parte de algo que tenemos que asumir más allá, si conozcamos a alguien que esté sufriendo este problema o usted que nos está siguiendo por ahí también tiene que tomar nota sobre esto. Y le decía, el 30 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra los Trastornos Alimentarios y se están preparando varias actividades. Voy a ir con eso enseguida, pero antes, porque yo sé que es imposible agotar todos los temas en una entrevista tan cortita, quiero pedirles que ustedes me ayuden más bien a identificar temas que seguramente han estado ausentes de este diálogo, pero que vale la pena compartirlos, digamos que como una especie de recomendación. Inicio contigo, Alejandra. Ya a ver, como recomendación, ¿qué podemos hablar? La participación de la familia, del entorno social, de las personas que sufren esos trastornos es fundamental. Que los papás presten atención a los hijos en estas edades que hemos mencionado, 13, 14 años, a cómo se están comportando a la hora de comer, a la hora de salir, a la hora de estar con los amigos. Los profesores, que son personas que pasan mucho más tiempo a veces que los papás con los muchachos, con las chicas. Y los amigos, ¿no? Es muy importante dejar de señalar, dejar de tener un parámetro, de decir a la gente cómo tiene que verse, cómo tiene que sentirse, porque eso hace también que la persona, si ya se siente insegura, se sienta más insegura y caiga con mucha más fuerza en estos trastornos. A veces se construyen estereotipos, ¿no? Exactamente. Yo he notado que en algunos casos son, y acá por favor ojo los padres de familia, probablemente ellos son protagonistas también, ¿no? El uso del lenguaje, los calificativos, al ver tele, al ver a otras personas. Claro, ¿no? Siempre se recomienda que la familia tenga algún espacio, algún momento en el día en el que sea sociable, ¿no? En el que todos pregunten cómo te ha ido y no sea, ¿te ha ido bien? ¿Has hecho bien las cosas? ¿Por qué haces esto mal? No reprimirlos. Tener en esta etapa de vida que es tan crítica para los adolescentes, tener mucha más comunicación con los hijos, ¿no? De acuerdo, doctora Camacho, ¿qué agregaremos en este contexto? Me parece importante hablar de la prevención. Porque el problema de los trastornos alimentarios es muy complicado de abordar, se requiere el manejo de equipos multidisciplinarios con la participación de múltiples profesionales y son patologías crónicas. Entonces una importancia vital para afrontar este tipo de problemática, que la incidencia cada vez está en aumento, es la prevención.
Estamos hablando desde etapas tempranas en la infancia, promoviendo estilos de vida saludables, alimentación adecuada, para evitar, por ejemplo, situaciones tales como la obesidad, que muchas veces son factores gatillantes para que se produzcan los trastornos alimentarios, el fomento del desarrollo de una buena autoestima, el afrontamiento de la frustración, desarrollar factores de protección, ¿no? Que esto viene desde etapas tempranas, entonces tener una figura de apego sana, autoestima, son algunos de los factores que van a incidir en evitar el desarrollo o el desborde de estos trastornos en etapas posteriores. Gracias por la explicación, gracias por las recomendaciones y concluimos haciendo justamente la referencia concreta a las actividades que van a tener en torno a este 30 de noviembre, por favor, Alejandra. Sí, iniciamos este 30 de noviembre, que es el Día Internacional de los Trastornos Alimenticios. Vamos a tener una feria en el Upper Mall a partir de las 3 de la tarde, el día sábado 30 de noviembre, donde van a poder acompañarnos, aprender un poco más. Si tienen alguna duda acerca de estos trastornos, van a poder saber dónde encontrarnos, nuestra dirección, correos, números, etcétera. Queremos acercarnos un poco más a la población y que ellos puedan, si tienen dudas, responderlas, si quieren visitarnos, si quieren saber cómo podemos ayudar o si conocen a alguien a quien podamos ayudar. Para todo eso tenemos la feria el sábado. Muy bien, doctora Camacho, lo propio, por favor, la invitación para que aprovechemos de esta oportunidad, ¿no? Sí, presento el lema que hemos planteado desde ABB Bolivia. Quiérete, no anorexia, no bulimia, es el lema que estamos empleando este día, bueno, el 30, que se recuerda la lucha internacional contra los trastornos de la conducta alimentaria. Tenemos muchas actividades, las que mencionaba Alejandra, pero también vamos a tener otras actividades, charlas, vamos a tener un día de consultas gratuitas en el centro, entonces invito a toda la población en general a que ingresen a las páginas del Facebook, tenemos página al sitio web también, para informarse de todas las actividades y pues asistir. Es muy importante, todos seguramente tenemos a alguien cercano que está padeciendo, entonces es importante participar de estas actividades. Pero además el tema de la prevención, ¿no? Es decir, no necesariamente alguien que esté hoy afrontando ese problema, sino que las señales oportunamente. ¿Cómo los encuentran en las redes sociales? Estamos como ABB Bolivia en el Facebook. Muy bien. Gracias, doctora Grace Camacho, muy amable por su visita. Gracias, Alejandra Pérez, han sido muy amables por otorgarnos algunos minutos de su tiempo. Gracias por invitarnos.